¿Qué tal? Muchas gracias por estar de nuevo en nuestro canal. Somos Sinapsis Conciencia, un grupo de especialistas en la salud mental. Y el día de hoy abordaremos el tema del impacto emocional de la violencia de género en las mujeres. Principalmente abordaremos esta violencia que vivimos en el estado de Morelos. El día de hoy nos acompañan los especialistas para abarcar todas las causas y consecuencias de esta situación social. Yo creo que la violencia de género tiene que ver con las conductas que se ejercen para poder utilizar el poder de una persona en contra de la otra persona o de un grupo hacia otro grupo, y el objetivo pues es lastimar. Sobre todo también es importante resaltar que no a fuerzas a la violencia de género es de un sexo hacia el otro sexo. Puede ser una violencia de género del mismo sexo hacia el mismo sexo. No porque seas mujer tienes perspectiva de género, igual no porque seas hombre tienes perspectiva. Entonces es importante pues, resaltar. Claro, creo que también para iniciar todo esto tenemos que tener claro estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, sexo, género. Sexo tiene que ver con la parte biológica, género con la construcción social. Entonces, desde aquí, si hablamos de violencia, podemos hablar de violencia, no sé, en esta cuestión de género, hablaríamos de entonces, si yo voy a lastimar o tratar de lastimarla, pero es porque es mujer, entonces puedo minimizarla, puedo criticar, puedo hacer chistes sexistas, ¿no? Tú no puedes, ¿no? O lo que ella quería decir, de esta manera ya estoy ejerciendo esta violencia. ¿Por qué? Porque considero que ella es menos que yo soy hombre. Igual, de pronto si ustedes me empiezan ahorita a atacar con ciertos chistes, como soy el único hombre, pues puede decir, también es violencia de género, ¿no? Porque, es el único hombre, ¿no? Que cargue eso, que vaya, que haga. Y entonces también estaría ejerciendo esta violencia de género. Y también lo que es la violencia, por así decirlo, ya es una conducta que se realiza consciente, ¿no? Hacia la otra persona, de querer agredirla, de querer insultarla, de querer hacerla menos, en caso de la mujer, ¿no? O también en caso del hombre hay a veces que las mujeres agreden, ¿no? Verbalmente y psicológicamente a los hombres. Que valga la pena como hacer una reflexión entre qué es la violencia como un asunto aprendido, y que no todo es violencia de género, pero que también hay conductas que lo son y pasan sin ser nombradas como algo natural, ¿no? Claro. Que yo creo que incluye muchísimo, que vamos en esta parte a incluir nuestra siguiente pregunta, que es el contexto en el que se da este tipo de violencia, ¿no? Tiene mucho también que ver con las conductas aprendidas, como lo mencionaba, pero tiene que ver también mucho con nuestro entorno social y nuestras costumbres, ¿no? Un poco esta parte de generar el machismo o hacerlo ver como algo normal. Claro, de hecho, esta cuestión de la violencia de género tiene que ver con todos estos estereotipos, donde, por ejemplo, la mujer debe de ser sumisa, débil, abnegada, menos inteligente, ¿no? Y como la princesa a rescatar, ¿no? El hombre fuerte, el feo, fuerte y formal, y que además va a rescatar, ¿no? Y entonces también es infiel, ¿no? Es irresponsable. Entonces, la niña es delicada y además es ordenada, ¿no? Vamos a contratar a una niña, una mujer, ¿no? Porque son más organizados, los hombres, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con estos conceptos de los estereotipos, de cómo, la cuestión del patriarcado, la masculinidad hegemónica, el machismo, ¿no? Entonces, esto va a delimitar y por lo tanto lo actuamos, ¿no? Ahorita estamos como en esta cuestión, diría Milán Kundera, ¿no? Llegamos a esta vida y actuamos como una obra de teatro en vivo, ¿no? Y cada quien va a asumir un rol. En este caso yo voy a actuar el rol de hombre. De hombre, ¿no? Como se ha ido criando, claro, ¿no? Algo que puede ser muy importante, o decían que podría ser, ¿cómo podemos empezar a cambiar estas formas, ¿no? Criamos niños y niñas, ¿no? Mujeres y hombres, y mucho atendían a crear ciudadanos,
a crear personas, ¿no? Entonces me crían como niña, como decía el compañero, débil, ¿no? Y al hombre como fuerte, como el cuidador, como varonil, ¿no? Entonces uno de los factores culturales arraigados ha sido ese, ¿no? Que hemos venido cambiando, ay, yo soy la mujer, la débil, ¿no? Entonces esos elementos dan parte a la violencia. Mucho esta etiqueta de la princesa de la casa, ¿no? Por ejemplo, en el etiquetario de una princesa es, bueno, que alguien tiene que llegar a rescatarla porque ella quizá no pueda hacerlo sola. Y esta parte del varón de la casa pues es como el rey, ¿no? Desde el inicio, ni siquiera es un príncipe, es un rey. O sea, él manda mucho en esta parte de que él llega como con este poder y ella tiene que ganárselo, ¿no? Claro. Y hay un elemento importante que atendemos aquí, que mucho se habla de esos factores psicosociales que atienden a la violencia, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dice la princesa que viene a rescatar con factores, por ejemplo, económicos, ¿no? De educación, ¿no? Que merman, ¿no? Esto de que la mujer se sienta útil y entonces es minimizada, ¿no? Por el factor quizá económico o cómo lo pensamos. Puede ser, o la educación. Eso lo pone como elementos importantes. Sin embargo, habíamos mucho platicado que en este pleno siglo XXI la violencia no ha sido erradicada, todo lo contrario, ¿no? Cada vez se vuelve más violenta y no solamente en las esferas económicas de extractos bajos, o sea, está generalizada, ¿no? Claro. Por ejemplo, desde la parte musical, que podemos ver algunos géneros que están pues asociándose a esta violencia, y aparte muchas veces la música no se escucha, simplemente se está reproduciendo, se está cantando, pero no se escucha el trasfondo, ¿no? Se oye pero no se escucha, ¿no? Y resaltemos un poquito de la parte laboral, ¿no? La diferencia de lo que es la economía, de cómo es que se le paga a uno u otro, y resaltando un poquito de a quién se le contrata, ¿no? Usualmente las personas que se contratan para puestos altos o para jefaturas o cosas así, es a un hombre, y a una mujer, si es que se le llega a contratar en esto, hay como una minimización de lo mismo, ¿no? ¿Cómo tú me vas a mandar? No hay como ¿cómo se dice? El querer como ejercer algún tipo de violencia porque tú no puedes ser más que yo. Claro, y ahí se abren las brechas de género y tiene que ver con estas creencias en las que la mujer es hormonal y emocional. Entonces, ¿qué tal si en sus días tiene que tomar una decisión importante, ¿no? ¿Cómo le va a tomar? ¿No? Yo estaría aquí como pensando en dos cosas y por qué lo importante de que estemos hablando sobre la violencia de género es como esta parte de dónde estamos en este momento de la cuestión de tecnología. Pensaba mucho en que ahora te toca ser un hombre y somos más mujeres, lo cual quiere decir que hay como más inserción en el ámbito educativo. Pero ¿qué pasa cuando una mujer que viene de una construcción tradicional y llega a una situación profesional? También se encuentra con muchas limitaciones de o la profesión o el marido, ¿no? O la pareja. Entonces, o los hijos, ¿no? Esta educación de estar siempre en la cuestión hacia los otros, y cuando esta mujer pueda pensar en su propio desarrollo, entonces se convierte como en alguien que es egoísta, alguien que descuida a los hijos, alguien que pierde al marido porque no cuidó. Y yo pensaba desde la práctica de ser docente en algún momento dado, ¿qué sucede con todas estas mujeres que decidimos hacer una vida profesional y en el momento en que llega el asunto amoroso tenemos que renunciar al asunto de estar en el asunto público, en lo que es realizarse como mujer, porque la violencia toca desde esta parte cultural de qué permiten algunas mujeres y qué permiten algunos hombres, porque también hay hombres que sí disfrutan esta situación de avance en la mujer.
ahí tendría que ver mucho con la lucha de poder, ¿no? El hombre empieza a sentirse desplazado, ¿no? Un poquito por ese empezar de las mujeres a sobresalir en diferentes ámbitos. Digo, no tendría que ser así, tendría que ser volver a empezar en una educación diferente, pero pues sí puede ser realmente complejo, ¿no? Y algo que veía mucho, decías, en el ámbito de la casa, los hijos, pero también luego cuando llegas al trabajo te encuentras con otra violencia, ¿no? O sea, sales de una y los hijos y vas a lo laboral y te encuentras con todavía más violencia por esta situación de poder en que el hombre se empieza a sentir desplazado, ¿no? O no sé, esta lucha, o no sé cómo lo percibes tú. Hay unas reglas como básicas, así con sangre, de cómo se debe de ser hombre, ¿no? Una, por ejemplo, es que debe de ser heterosexual. Si es homosexual, entonces no es hombre. La otra es el ejercicio del poder. Yo tengo que tener el poder siempre. Entonces, ¿cómo voy a ejercer el poder? A veces tengo que someter. ¿Cómo voy a someter? Pues haciendo uso de la violencia. Por lo tanto, se justifica, ¿no? Se va a justificar que yo le pueda golpear a mi pareja, ¿no? Porque ella no entendía, pues, o sea, no hizo la comida, no preparó tal cosa. Y por ejemplo, ahorita que mencionas en lo laboral, también, el hombre es el que tiene que estar arriba, la mujer no, porque sabe menos, ¿no? Hay a veces más, otras maneras más sutiles. Y tradicionalmente, ¿cómo una mujer me va a venir a mandar a mí? ¿Cómo crees que una mujer a mí me va a venir a enseñar? Sí, porque es algo que vamos arrastrando desde... Entonces podríamos pensar que el problema de la violencia o el tema de los feminicidios puede ser como una expresión de las dificultades que estamos teniendo en este cambio de hombres y mujeres, que posiblemente, hay autores que hablan que hay hombres que no están pudiendo entender esta transformación de la mujer en la vida pública, ¿no? Entonces, ¿dónde tendríamos que incidir en la salud mental? Es que también aquí hay una cuestión. Cuando hay un cambio, usualmente hay una situación de violencia. Entonces, como no se sabe cómo dirigirse ante este cambio, ¿qué es lo que pasa? Que refuerza porque no se sabe cómo actuar en este cambio. Volver a lograr el equilibrio. Entonces, ¿no? para Sí, volver a llegar en esa situación es difícil. Entonces, el estar en la homeostasis y de repente moverlo, hace que refuerce una situación de violencia. Por eso tanta situación. Sí, me quedo pensando en esto que ha sido la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, ¿no? Por el poder manifestar su sexualidad libremente, ¿no? Decidir ser madre o no, y otros temas que pueden ser como muy polémicos. Y algo que dice Rita Segato es que los violadores podrían en este caso, todos los machos y machistas, son como los hijos sanos del patriarcado, porque son los que están actuando lo que debe de ser, ¿no? Estos mandatos del ejercicio del poder. Entonces, ella dice que muchos de los violadores no es tanto un satisfacer un deseo sexual, sino más bien son unos como agentes moralizadores. Se están saliendo del huacal, entonces yo puedo hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en esa cuestión de la sexualidad, andaba a las 12 con su faldita corta, entonces es una mujer mala, ¿no? Viola, y entonces con esto voy a empezar a regularizar de nuevo, ¿no? Porque estoy sometiendo. Ese sería más o menos un argumento que daría. Es como esta parte de que ella se lo buscó. Ajá, ¿no? y porque ¿cómo es posible que una mujer estuviera de noche en un horario en donde generalmente solamente los hombres pueden salir, ¿no? O pueden divertirse, y incluso en esta parte de la vestimenta, ¿no? Mucho crítica de que no somos libres, somos como un objeto nada más, y entonces como objeto estamos ya no sometiéndonos a este poder
de un hombre en donde nos dice que debemos de cubrirnos porque si no, no somos buenas mujeres, no somos mujeres de casa, sino más como ya rompiendo este molde de la buena mujer. Y pensemos un poquito a partir de lo que estás diciendo de una violación y todo, también está la violencia institucional, ¿no? En el cual revictimizan a la misma mujer, ¿no? Yo vengo ya de una situación donde me violentaron y aquí en una institución donde se supone que deberían acogerme, me están diciendo, es que tú no deberías estar a esa hora, es que tú te lo buscaste, o como mal servicio, claro, o el mal servicio. Yo debería hacerte los estudios, pero te mando a diferentes instituciones y pues de cierta manera ya no se pudo hacer el procedimiento como debería. Sí, como no tomar tu palabra como realmente cierta, exactamente, siempre como ponernos en duda y desconfiar porque no saben si realmente estamos diciendo la verdad o estamos abusando de alguna manera, ¿no? Pero si llegara un hombre y dijera algo, entonces se toma como cierto. No entra en esta duda y en esta polémica de vamos a averiguar y qué estabas haciendo a esa hora, cómo ibas vestido. ¿No? Exactamente. Entonces, creo que desde ahí se plantea que las mujeres, sí se puede dudar de ellas, no se sabe si realmente están como diciendo la verdad o utilizando alguna otra cuestión, ¿no? Con este planteamiento machista de que las mujeres podemos utilizar nuestro cuerpo, por ejemplo, para favorecernos en ciertos puestos, claro, y los hombres no. Que comúnmente pasa, ¿no? Porque hay veces en empresas o llegas a algún lugar y ¿pero cómo lo hiciste para que llegaras a ese puesto, no? ¿Qué le diste a cambio, no? O sea, entonces ahí te va, pues sí que denigrando, ¿no? Te van haciendo menos, te van, pues sí que provocando o haciéndote violencia. Sí, claro, ¿no? Devaluando el intelecto, ¿no? Que finalmente yo creo que es importante como hacer una recapitulación. Yo escuchaba ahorita y decía, estamos hablando como de lo que nos dicen los teóricos, pero si entráramos en nuestra experiencia propia, ¿dónde estaríamos nosotros, ¿no? Yo hago una reflexión desde mi época estudiantil hasta la fecha y hago recuentos de trabajos perdidos por no ser accesible, ¿no? De relaciones afectivas que se rompen porque pues quisiste seguir en el posgrado, ¿no? Como de alguna manera a veces esas cosas las vemos como algo natural que nos pasan en la vida y que también finalmente uno se replantea qué podemos hacer con los hombres también y qué podemos hacer nosotras como mujeres para no repetir este ciclo de violencia incluso nosotros mismos, ¿no? Que yo creo que eso es la parte más rescatable y que nos está preocupando ahorita, ¿no? Cómo incidir en la prevención de la violencia o cómo salir de la violencia si en algún momento dado se ha vivido, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante. Ok, es importante resaltar también que algunas veces alguien te puede decir algo y algo te mueve, ¿no? Te lastima, pero no sabes o no identificas bien qué es lo que pasó, ¿no? Alguien no pudiera gritarte, no pudiera lastimarte, entrecomillado, pero sientes en el cuerpo, ¿no? Sientes que algo no estuvo bien, entonces es importante identificarlo y a partir de eso pues buscar ayuda o tener una reflexión y darle pues también como reforzamiento y decirle al otro qué es lo que pasó contigo, ¿no? Porque puede ser que el otro también no lo haya identificado, simplemente por la misma normatividad de lo que es la violencia, pues simplemente se siente que está bien, ¿no? que es lo normal. Sí, fíjate que me quedo pensando en esta teoría de las emociones que propone Miriam Muñoz Polit, y ella precisamente dice que estamos en las necesidades a satisfacer y por lo tanto el cuerpo lo va a recibir. Por ejemplo, si tú me dices algo o el ambiente no es muy grato para mí, es hostil, mi cuerpo va a estar reaccionando, tal vez esté así, ¿no? Entonces, seguramente, si presto atención a mi cuerpo, ¿qué tengo? Tengo miedo. Y ese miedo que me está diciendo, que me tengo que ir, ¿no?
que me tengo que defender tal vez, ¿no? Entonces, si vamos haciendo cada vez más conscientes, en este sentido de la violencia de género, podríamos tal vez cachar, esto que me acaba de decir hizo que se me revolviera el estómago. Por ejemplo, hace rato que hablábamos sobre los piropos así groseros, ¿no? Te dicen algo, se te acercan y seguramente se te revuelvas. Entonces, en ese momento uno podría tal vez detener o irse o hacer algo, ¿no? De lo contrario, como uno anda allá afuera como desconectado, no lo percibes, ¿no? Y dejas que pase. Además dices, bueno, pues ya se fue y es normal, es hombre. Es el cotidiano, es el cotidiano más bien, sí. Se normaliza y no le prestamos la atención que realmente necesita. Claro. O sea, no le ponemos esa etiqueta de sí, me está violentando, eso no me gusta, no es algo que yo desee escuchar y es de alguien que ni siquiera conozco, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como identificar todas estas cosas e ir buscando apoyo, hablarlo principalmente. O puede ser incluso alguien conocido, tu pareja, ¿no? De pronto Sí, te también. dice algo la pareja o te toca o algo así. Esto no me gustó, pero es mi pareja. Entonces, Y es válido, ¿no? Es válido decirle a tu pareja, decirle a algún familiar, a algún amigo que lo que te hizo sentir, pues realmente te molestó, te enojó, te hizo sentir menos, ¿no? Incómoda. Entonces es válido el hecho de tú expresarle y decirle cómo te estás sintiendo y que eso tú, por así decirlo, si para ti fue una violencia, puedas tú mejor acudir con un psicólogo, con algún, Alguna sí, institución, por alguna ejemplo. institución, sí. Bueno, entonces yo quisiera rescatar desde lo personal, de los que estamos incluso aquí presentes, que la violencia de género es algo que se presenta cotidianamente, que a veces no le ponemos nombre porque no la identificamos, que no tiene que ver con una cuestión de extracto socioeconómico bajo, que puede sucederle a mujeres incluso profesionistas, ¿no? Y yo resaltaría como esta parte de que lleva a veces a que uno no hable sobre la violencia, ¿no? Es pues el estatus social, el miedo a la vergüenza, y que siempre hay oportunidad de poder nombrarlo, ¿no? Si nosotros identificamos que es violencia, podemos tener ya un paso ganado y bueno, rescatar esta parte de que hay instituciones que se dedican a brindar este apoyo y que nadie está en un lugar donde lo traten mal porque quiera estar, sino porque los vínculos más fuertes y más dolorosos son donde se genera violencia. Y bueno, decían ese rato, hay que decir si no me gustó, pero si le sumamos el afecto y le ponemos el sentimiento amoroso, sabemos que es mucho más complicado salir de una relación violenta, porque a veces se escucha está porque quiere estar, ¿no? O porque le gusta que esté, o porque no quiere perder sus beneficios económicos. Lo real es que la violencia genera muchas veces miedo, paraliza. Hasta la mujer más profesionista e intelectualmente con mucha afluencia se queda sin recursos. Entonces yo creo que es muy importante decir que la violencia de género toca a los hombres, también lastima a los hombres, y no solo es un asunto de la mujer, es un asunto de relación, es un asunto de dinámica, de manera de convivir y de las creencias que tenemos que ir deconstruyendo y construyendo nuevamente, ¿no? Hay nuevas formas de ser hombres y nuevas formas de ser mujer. Y yo creo que sí se puede ser profesionista, que sí se puede tener un ejercicio de desarrollo personal y que también se puede tener familia y también se puede tener pareja. Entonces, yo diría desde lo personal, si estamos viviendo violencia, hay que hablarla. Sí, y como bien dices, de pronto se nos complica un poco, ¿no? Desde la Gestalt veríamos algunas pautas neuróticas, por ejemplo la confluencia. Estoy tan pegado con el otro que no sé diferenciar cuáles son mis necesidades del otro, ¿no? Entonces voy muy pegado
y hay algo por dentro de mí que me dice, esto no me gusta, pero no me puedo ir porque no me puedo despegar, ¿no? Hasta que llegue, por ejemplo, a un proceso terapéutico y me dé cuenta que mi pauta neurótica es eso y que tal vez está tocando una herida de rechazo, de abandono, elaborando todo esto, cerrando esto que no es cerrado de mis asuntos inconclusos, tal vez avance y pueda entonces sí reconocer que lo que estoy sintiendo sí corresponde a algo que no me gusta y entonces tal vez sí pueda tomar camino para irme y dejar a un lado, ¿no? Esta persona. El tema del impacto emocional de la violencia de género es bastante amplio y por el momento vamos a dejar nuestro video hasta aquí, pero retomaremos esta importancia de todos los daños colaterales que causa la violencia desde un enfoque masculino. Entonces eso lo veremos en un próximo video y muchísimas gracias por acompañarnos.